te vas, con Caracas estarás soñando. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con nuestro amigo Antonio Carri Angola. Él es presidente de la Casa Arturo Uslar Pietri y nos acompaña hoy. Vamos a hablar de distintos temas. Antonio, bienvenido. Siempre un placer hablar contigo. ¿Cómo está la Casa Uslar? Encantadísimo, Pedro. ¿Cómo están los lápices? Bueno, no, Afilado. escribiendo y afilado. Así me gusta. ¿Cómo está la gente del oeste que tanto te ocupas aquí? Y aprovechando que estamos celebrando todavía los 450 años de Caracas. Mira, hoy es un día muy importante porque es el día de la fundación de Caracas y yo creo que bien vale la pena una reflexión porque no es para quedarnos anclados en el retrovisor de la historia, sino más bien que una ciudad nunca va a saber para dónde va si no sabe de dónde viene. Y si no sabes de dónde viene, no sabes ni siquiera dónde estás. Y eso es lo que hoy ocurre con Caracas, una ciudad fraccionada, dividida, profundamente empobrecida. Y más bien vale la pena saber de dónde venimos. Primero, Caracas es la primera ciudad mestiza real de América Latina. Incluso los primeros que dieron los primeros pasos antes de Diego de Lozada por crear una población aquí en el Valle del Guaire fue nada más y nada menos que Francisco Fajardo. Y Francisco Fajardo era precisamente sobrino del cacique Naiguatá, pero hijo de un español. Es decir, es la primera gran ciudad de América Latina que comienza y sienta sus bases sobre el mestizaje. Aquí va a haber el encuentro de razas más increíbles que se ha dado en toda América. Y eso explica muchísimas de nuestras cosas. Pero Caracas va a ser por 200 años prácticamente una pequeña aldea que no crece, que va a tener 3.000 habitantes y no va a salir más de allí. Pero es increíble cómo ya cuando llega Humboldt a finales del siglo XVIII, encuentra una ciudad con una cultura espléndida y se habla mucho de política. Y resulta ser que cuando vemos ese testimonio de Humboldt, comenzamos a darnos cuenta que esa ciudad va a dar a los 3 más grandes venezolanos caraqueños que van a marcar la historia del siglo XIX, que son Francisco de Miranda, que además su nombre está en el Arco del Triunfo de la Federación, allá el Arco del Triunfo de la Revolución Francesa. Segundo, el hijo de la panadera. El hijo de la panadera, pero además que dio un testimonio mundial extraordinario. Segundo, el padre de la patria, Simón Bolívar, evidentemente el más grande de los caraqueños, que además sembró de libertad todo un continente, y además de eso Andrés Bello, que fue el gran sembrador de las letras de América Latina. Sí, es decir, cómo aquella pequeña ciudad, fíjate, dio estos frutos. Pero esta misma pequeña ciudad, que no tenía ninguna importancia geopolítica, ahora se convertía nada más y nada menos que en la pionera de la libertad, Pedro, en América Latina. Y nosotros tenemos que en estos tiempos de depresión también darnos un poquito de oxígeno de esa historia tan hermosa. Depresión económica tenemos, tú dices la otra depresión, sí, también psicológica. También psicológica, porque es que hoy esta ciudad triste, apagada, en otros momentos muy oscuros, de en medio de esa oscuridad, se prendían las luces y generaron el movimiento de independencia más hermoso de América Latina. Y luego de eso quedó una ciudad muy oscura por mucho tiempo. Mira, hay un testimonio del doctor Uslar Pietri que decía que la torre de la Catedral de Caracas se había caído, se había fracturado con el terremoto de 1812. Y solamente es Guzmán Blanco, 70 años después, que repara la catedral. O sea, te podrás imaginar la poca importancia o la poca importancia arquitectónica que había podido tener la ciudad. No fue la capital de un virreinato. Y entonces éramos una capitanía general. Y fue capital de una capitanía general. ¿Por qué crees eso? 30 años antes de la independencia. Porque de repente una ciudad como Bogotá, que también está entre montañas y tan altas como las de Caracas, tiene mucho más afluencia y Venezuela tenía riqueza? ¿Por qué también la diferencia política? En esa época no. En esa época las riquezas además estaban muy cerca, además de las grandes civilizaciones indígenas. México con los mayas, los incas en el Perú. Es decir, y los españoles conquistadores buscaban las zonas donde había mayor riqueza, no habían descubierto lo que había acá en Venezuela. Y Venezuela por muchos años, y Caracas, además se puede dividir su historia en 2 grandes bloques. La Caracas prepetrolera, es decir, la capital rural, del cacao y el café. Fundamentalmente de eso. Pero esa Caracas además fue muy golpeada, porque luego de la guerra de independencia, que fue una guerra terrible, aquí el escenario de Boves acabó con todo el estamento colonial, acabó con toda la economía, acabó con toda la guerra, fue muy sangrienta por lo demás.
y incluso toda la población de Caracas en aquella famosa migración a Oriente. Murieron más de 50.000 personas. Y en O sea, esa fue época terrible. era una población enorme. Pero terrible, se fue prácticamente toda la población de Caracas. Y la persecución de Boves era ¿contra quién? Contra los que sabían leer y escribir, Pedro. Y esa misma tragedia la repite Zamora luego en la mitad del siglo XIX. Entonces, todo esto va afectando a Caracas y Caracas sigue siendo una ciudad muy pobre, muy deprimida, a la que toma Guzmán, porque a Guzmán Blanco sí tenemos que hacer referencia a él. Claro. Él construye el Palacio Federal Legislativo. Quería que Venezuela fuera una pequeña París. Sí, él toma las grandes ideas, pero necesitaba que la capital de Venezuela pudiera tener alguna simbología. Entonces, el primer plan urbano de crecimiento de Caracas, desde aquella que fundó Diego de Lozada, lo primero lo trae Guzmán. Entonces, bueno, está el Parque El Calvario, está el Teatro Municipal, está la propia Plaza Bolívar, que deja de ser un sitio de maloliente y se convierte en esa plaza, bueno, que tuvimos y que vamos a recuperar también muy pronto. Pero no es sino hasta 1936, cuando ya abandonando al último caudillo rural que fue Gómez, comienza el general López Contreras de la mano de Uslar Pietri y de otros venezolanos. Muy moderno. Increíble. Hace 80 años. Hace 80 años. ¿Y tú sabes qué se trajeron? Al urbanista que había desarrollado a París. O sea, no se trajeron a ningún pirata, se trajeron a Maurice Rotival. Y ese plan de Rotival sirvió de base para la transformación de aquella pequeña ciudad que no tenía ninguna importancia a la gran metrópolis que fue durante 40 o 50 años la gran capital de América Latina. Entonces, hacia allá es que hoy va a repensar nuestra ciudad. Entonces, hoy, ¿qué tenemos? Luego de ese plan de Rotival, lograron la transformación del Silencio. El Silencio era una zona maloliente, una zona muy deprimida. Eso ya es con Pérez Jiménez. No, eso es el general Medina. Es el general Medina que transforma el Silencio y además todo aquel diseño urbano cultural que tenía que ver con la ciudad. Fíjate que los bloques de Villanueva, hoy la urbanización El Silencio, cuando tú te paras en la Plaza Olear, y lo puede hacer cualquiera, cuando ves los pasillos de los bloques del Silencio, lo que recuerda son las viejas haciendas de Caracas. ¿Por qué? Porque la planificación urbana decía que es que para que nosotros nunca olvidáramos de dónde veníamos. Muy bien. Entonces, esa ciudad fue una ciudad bien planificada, muy hermosa. Luego se construye la ciudad universitaria. Era la época de Arturo Uslar Pietri en que andaba y qué decía de Caracas. Porque él era un amante de París, del arte. Pero un gran amante de su ciudad, era un gran amante de Caracas, Pedro. Y a tal punto que luego comienza la era democrática, y la era democrática nosotros le debemos mucho a Caracas. Hoy, por ejemplo, estamos cumpliendo 450 años, pero si comparamos la celebración de Caracas con el cuatricentenario, hace 50 años, precisamente gobernaba la democracia, gobernaba el presidente Leoni, y fue una gran celebración. ¿Por qué? Porque una ciudad cuando celebra en democracia, cuando celebra en libertad, es otra cosa completamente diferente. Se inauguraban grandes obras públicas, se inauguraban autopistas, distribuidores, se inauguró Caricuao, Pedro. O sea, es decir, grandes complejos urbanísticos, todo eso en democracia, en este momento, en libertad. ¿crees tú que se está celebrando a través de las redes sociales? Y esto es una gran tristeza, Pedro, que hay aquí. Mira, imagínate que en aquel momento, en el cuatricentenario, que por cierto, Uslar Pietri es el orador de orden en el Consejo Municipal de Caracas en aquella época, y la Plaza Bolívar se convirtió en una gran aula de clase. O sea, era otra cosa, era una ciudad pujante, era la capital de toda América Latina. De Europa se venían más bien la gente para acá, para Caracas, a vivir. Y había más bien, era inmigrantes, no habían emigrantes. Era otro concepto totalmente diferente, porque era la Caracas en libertad y en democracia. Y eso tenemos que rescatarlo. Hoy, ¿qué tenemos? A una ciudad, como les decía, dividida, muy fracturada, una ciudad empobrecida y que se olvidaron todos los planes de desarrollo urbano de la ciudad. Y hoy, ¿qué tenemos que hacer? Pararnos firmes, conseguir la democracia, y hoy Libertador Caracas está dando una batalla extraordinaria, porque además lo que ha venido pasando en todos estos días, ¿quiénes han sido? La gente de Libertador, la gente del Valle, la gente de La Vega, la gente de Caricuao, la gente de la Cota 905, en todas partes han habido protestas y muy valientes de parte de ellos. ¿Por qué? Porque es una gente que quiere ver futuro. Incluso estas protestas que hemos visto durante estos 100 días tienen rostro joven, Pedro, y es porque la gente no ve futuro en Venezuela. Ahora, ¿qué debemos brindarle nosotros? Que apenas pase esta pesadilla, porque va a pasar. Sin duda alguna, nosotros en cualquier momento y por medio de los votos vamos a amanecer en democracia. Y
pero tenemos que estar claros en lo que debe venir. Y yo quería utilizar este espacio pero tuyo. tenemos que ir a una pausa para Bueno, que utilice el espacio nuestro. Mira, Antonio, ahorita lo vamos entonces. utilizamos, pero para que invitemos a soñar un poco a la gente. Me gusta eso. Ya regresamos con más para ustedes aquí con Antonio Ecarry, Angola, porque Bolívar es su padre, siempre viene muy inteligente y una conversación histórica, pero ya que la manzana no queda muy lejos del árbol que la da. Aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Ya regresamos. En Caracas. Usted está viendo Con Todo y Pensini. Miragua, Club de Playa, en el corazón de Playa El Agua, una de las playas más bellas del mundo, desde 1967. Son 50 años de esfuerzo, servicio y calidad. Miragua es Playa El Agua, servicio en la playa, restaurante con la más fresca gastronomía de la isla. Reservaciones al 0295-249-1889. Hilo de Diamante, el tratamiento capilar que te ayuda a mantener tu cabello fuerte y radiante. Hilo de Diamante, la joya de la ciencia cosmética. Maximiza tu capital protegiéndolo de la inflación. Invierte hoy en el Centro Comercial Abasto, el más grande de América Latina. 7 niveles comerciales y 3 de estacionamientos, incluyendo mercado de alimentos con todos los servicios. 0212-429-6823. Son súper resistentes, son súper flexibles, son súper modernos, además de hipoalergénicos y diseñados para adaptarse al campo visual. Llegan los nuevos lentes de Pocholin en una gran variedad de modelos y colores. Pocholin, qué bien se ven. Hotel Alex. Un hotel, punto y aparte. Con todo el lujo y la ubicación más céntrica de la capital. Lo hace ideal para hacer todas tus diligencias en el centro de Caracas. De la manera más cómoda, segura y sin trancas. Hotel Alex La Candelaria, en el centro de todo. Ya son 10 años alcanzando metas, disfrutando momentos únicos e irrepetibles. 10 años llenos de esa energía con la que siempre hay que vivir. Esa energía que contagiamos a todos y con la que se conquistan grandes sueños. Con BanPlus, siente la energía. Somos Electrotecmotores, especialistas en venta de todo tipo de motores eléctricos industriales, bobinados Electrotecnisol, con más de 30 años de experiencia en el servicio de reparación de motores eléctricos, AC, DC, hasta 10.000 HP. Contamos con envíos a nivel nacional, certificados por ISO 9000. Contáctanos. Hola, mi niña, ¿cómo estás tú? La vamos a consentir más todavía ahora. Mira qué mirada. Ay, Dios, ese asado que está haciendo la abuela. ¡Listo! ¡A comer! Vámonos, venga. ¿Dónde está la niña? Con DoGourmet, las relaciones perfectas tienen su receta. Por eso te trae su nuevo sabor asado negro. DoGourmet, exquisitas recetas para consentir a tu perro todos los días. Seguimos con Todo y Pensini. A ti puse al arpa todas las cuerdas de oro, para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Regreso con ustedes aquí en Globovisión, en Con Todo y Pensini. Tenemos a nuestro amigo Antonio Ecarry, que nos acompaña hoy. Él es presidente de la Casa Arturo Uslar Pietri, compartiendo un poco, celebrando, yo diría que la semana, el mes de todo lo que es el día del natalicio de Caracas. No sé si nos quieres recordar un poquito cómo nace Caracas hace 450 años, qué fue lo que hizo, cuál fue el acto que le da nacimiento a una ciudad que ya venía en construcción. Bueno, fue muy hostil, la verdad la fundación de Caracas fue muy hostil porque los indios, toda la población indígena era muy guerrera en los alrededores de Caracas. Bueno, todavía creo que nos quedan bastante. Pero la verdad es que viene Diego de Lozada, luego del fracaso prácticamente de la fundación de la primera ciudad que quería darse aquí por Francisco Fajardo, viene una expedición del Tocuyo,
y vienen además con el estandarte de Santiago Apóstol. Y ya el Tocuyo estaba fundado y era Sí, como el centro ya estaba, de la claro, y capital ahí de Venezuela. funcionaba el gobernador León. Y entonces, Y por eso viene es que entonces con Caracas, Santiago de León. por eso es que se llama Santiago de León de Caracas, porque viene además con el estandarte del apóstol Santiago, de León, por el que el gobernador de la provincia era de apellido León, y además toma de referencia a los indios de la zona, que eran los indios Caracas. Y ahí es donde Diego de Lozada funda la ciudad de Caracas. Lamentablemente esa acta de fundación se perdió en el tiempo, pero todavía aspiro que en el Palacio Municipal no la hayan votado de Caracas. Hay cosas importantes, el estandarte de la ciudad quedó en aquella época, queda allí en el museo que debería quedar en el Palacio Municipal de Caracas, y muy pronto van a rendir cuentas de eso. Pero hoy Caracas tiene un gran reto, y es que nosotros no es que nos podemos... Sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos, pero tenemos que también ver hacia dónde vamos. Y yo los quiero invitar a soñar un poquito. Miren, estamos en pleno siglo XXI y estamos en la era de la tecnología, de la sociedad del conocimiento, Pedro. ¿Tú te imaginas esta zona industrial de Catia en medio de libertades económicas, con apertura económica a las inversiones y con estímulos de la propia municipalidad, reactivar esta zona industrial y transformarla en el motor tecnológico de América Latina? Que muchas empresas que se están incluso abandonando ya China puedan venirse más bien aquí a establecer un núcleo tecnológico, como lo han hecho ciudades de la India y como lo han hecho ciudades europeas. ¿Y en qué zona lo ubicaría? Mira, en la zona de Catia, que en los Flores de Catia tenemos una zona industrial extraordinaria, tenemos un desarrollo que está ahí, que están abandonados, Pedro, la zona industrial de La Yaguara, la zona industrial de Caricuao, la zona industrial de Macarao. Tenemos una ciudad súper pujante. ¿Tú crees que pudiera se pueda convertirse cumplir ese sueño de limpiar, por ejemplo, el Guaire y hacerlo un río limpio como fíjate, tiene todo? Todas estas cosas se pueden hacer cuando tienes un plan claro sobre la ciudad. Nosotros en la Casa Uslar Pietri, y lo hemos planteado abiertamente en la Alianza del Lápiz, queremos convertir a Caracas en la ciudad educadora de América Latina. Es que cualquier espacio de la ciudad se ha dado para la educación y la cultura, pero insertos en el siglo XXI. Lograr intervenir urbanísticamente las zonas de mayor exclusión de Caracas, porque no podemos olvidar que aquí hay unos caraqueños que nunca han tenido derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un derecho humano fundamental que está en la Carta de las Naciones Unidas y nunca nadie le ha prestado atención a eso. Ahí están los sectores populares. Ahí no hay una plaza, en el barrio del Nazareno, en Catia, hablando de Catia, o cualquier sector popular, en La Charneca, en la Cota 905, en el 70 del Valle o en el Carmen de Macarao. En ninguna de estas zonas populares nunca llegó la ciudad, no hay espacios públicos. ¿Qué hizo Medellín, por ejemplo, para poder lograr su proceso de pacificación? Era la intervención urbana, es decir, darle cloacas, darle plazas públicas, darles parques, darles escuelas, pero de primer nivel. ¿Por qué no hay una escuela premio de arquitectura en la Cota 905? Todas estas cosas son de sueño. Pues. Esta Asamblea Nacional Constituyente que se está proponiendo, ¿tú crees que tenga algunas de estas soluciones de las que estás hablando? En lo absoluto. Es una propuesta absolutamente irreal. Yo quiero recordar que fue aquí en este mismo programa donde yo le advertí a Maduro que no trajera esta propuesta. Y él la anunció 3 días después. Mira, existe una extraña coincidencia en la historia de Venezuela, que cada vez que un autócrata se quiere prolongar en el poder indebidamente a través de una reforma constitucional y legítima, siempre viene acompañado de una rebelión. ¿Es la historia de Venezuela o del mundo? De universal. La historia de Venezuela, Pedro. No todos, y te los puedo enumerar: Monagas, Joaquín Crespo, Raimundo Andueza Palacio, Cipriano Castro. El propio general Medina fue víctima de una reforma constitucional que no abrió el voto popular y también se lo llevó por delante el tema. Pérez Jiménez. ¿Cómo se fue Pérez Jiménez en el año 57? Miren, yo no es que los lleve a cada rato a la historia, es que quien no conoce la historia no sabe dónde está parado. Y Llovera Páez que le dijo, mira, eso no retoña, ese vámonos. Testimonio que es valiosísimo. ¿Qué estaban haciendo Llovera Páez y Pérez Jiménez esa noche del 22 de enero? Estaban jugando dominó, Pedro y Miraflores. No se esperaban que aquello iba a cambiar, porque unos meses antes ya se le había dicho, vamos a buscar una salida democrática y electoral. Y por un ellos plebiscito no. Que obligaron a los empleados públicos a votar. Fíjate esta coincidencia histórica. Pérez Jiménez se sentía muy fuerte en el año 57, había terminado sus obras públicas, pero en vez de cumplir su propia constitución,
y convocar las elecciones presidenciales en noviembre, el señor lo que hizo fue hacer una reforma ilegítima y lo que convocó fue un plebiscito. ¿Qué pasó? Perdió el plebiscito, pero él arrebató. Y cuando él se sentía celebrando el 1 de enero del 58, celebrando una gran fiesta de Año Nuevo, le comenzó la primera rebelión y se le alzó la base aérea de Maracay. Y luego, ojo, y el que se alzó fue el piloto del avión presidencial. O sea, no vayas a creer que cualquier cosa de esas cosas pueden pasar. Pero nosotros, los venezolanos, no podemos estar confiando ya en estos hechos causuísticos, que se vaya a alzar nadie. No, aquí lo que queremos es que haya una salida política, electoral, de elección directa. Ahora, tenemos porque además que estamos frente a una situación mucho más grave, Pedro, ¿sabes qué es? La rebelión social. Eso sí es verdad, pero ahí vienen los tiros. Pero también nosotros no estamos en manos 100% de los venezolanos. La soberanía se ha perdido en gran parte de lo que maneja el país. Estamos en manos de un Donald Trump que nos amenaza. Tenemos también a los cubanos, que es ampliamente conocido el poder de Raúl Castro aquí. Colombia hablando desde Cuba, diciendo que aquí no debe llevarse a cabo la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos a los rusos, tenemos a los chinos, con unos bonos que no valen nada, con un petróleo que cada vez producimos menos. Hay muchos intereses geopolíticos. Hay veces que pasan cosas que ni siquiera entendemos qué pasó aquí, nadie tenía ni siquiera la noticia y liberan, por ejemplo, a Leopoldo López por casa. Entonces vemos que hay otro plano donde se están viendo las cosas. Tu padre siempre habla del tema, acaba de escribir nuevamente sobre por qué no se va a Cuba y se habla de la MUD y todo para terminar de desarrollar el problema que hay aquí. ¿Qué piensas tú? En 18 años hemos debilitado la soberanía venezolana. Esta misma Caracas, que hoy está cumpliendo 450 años, aquí se dio el proceso de independencia de toda América Latina. Comenzó aquí en Caracas. Y es lamentable que hoy, en una crisis como la que tenemos, hayamos tenido que perder nuestra soberanía de esta manera. Que aquí que hayan banderas cubanas ondeando en los cuarteles. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué falta de respeto es esa? Bueno, todas estas cosas, esta pérdida de soberanía se refleja también en la solución a esta crisis. Y con todo el respeto y cariño que se le tiene al pueblo cubano y entendemos lo que tiene, pero guardando la distancia. Bueno, pero es que yo no aspiro que ellos pongan en sus cuarteles banderas venezolanas, cada quien en su casa y en su sitio y respetando. Como tampoco quiero que aquí vengan banderas de los Estados Unidos ni banderas de nadie. Esta es mi bandera nacional, mi tricolor patrio, es la única bandera que tiene que estar en los cuarteles venezolanos y en nuestras instituciones públicas. Y eso hay que devolverlo. Pero Luis Almagro acaba de decir que en Venezuela hay prácticamente un ejército de ocupación, más de 30.000 personas que están... Bueno, pero eso ya lo conoce todo el mundo, pero si se meten hasta en los registros civiles y mercantiles, una cosa ya absurda. Perdimos muchísima soberanía por culpa de un gobierno que cree que está en otro tiempo. Y la verdad que aquí se armó una rebelión social por hambre y por miseria. Esta rebelión que vive la gente no la convoqué yo, no la convocaste tú, no la convocó ningún factor político de oposición. La convocó el hambre y la miseria del socialismo del siglo XXI. ¿Es una rebelión social espontánea? Pero no es que es espontánea, es que la convocó el Plan de la Patria y el socialismo del siglo XXI. Acabaron con todos los factores de producción, acabaron con las fuentes de trabajo, generaron violencia, generaron pobreza y ahí la gente está comiendo de la basura. Y esa situación a la palabra originaria. Eso le da valor a la palabra originaria, le da el significado. Y entonces llegar otra vez... Entonces ahora tratar de resolver esta profunda crisis social con una constituyente espuria es echar un bidón de gasolina en una montaña en llamas. Entonces, ¿a qué debemos llamar? A la sensatez, Pedro. A la sensatez. Esa constituyente no puede ir el fin de semana, va a agravar la crisis y va a debilitar más, y queremos decirte algo, y va a debilitar más al presidente de la República. Si él cree que con eso se va a fortalecer más. Ya hablando de esa pérdida de soberanía, ¿crees que internacionalmente haya ciertos movimientos? Hemos visto que los bonos han repuntado y eso no pasa. Después se cayeron, desplomaron 15 puntos, nos bajaron el rating, todo, de repente salta y hay mucho volumen. ¿Tú no crees que ese indicador económico dice que hay algo por ahí también? Porque puede haber una pequeña expectativa, esperanza, que retiren ese mamotreto que van a hacer el domingo, esa cómica internacional que van a hacer, la retiren antes de que aquí ocurra un desastre. Y no es que uno esté amenazando, es que hay una realidad social que está allí. Mira, el domingo 16 de julio, aquí la gente salió, pero increíblemente a votar porque quieren una salida constitucional y pacífica. Los descontentos sociales como los que estamos viviendo tienen que tener siempre un cauce. Y para eso la Constitución diseñó una cantidad de sistemas para que la gente vaya y se desahogue a través del voto. ¿El propio presidente Maduro debería tener algún temor si se llega a ganar esa asamblea? Bueno, esa yo no sé, yo siempre invito al presidente de la República, cualquier venezolano que me quiera escuchar del lado del proceso, obviamente no los beneficiarios, que vean muy bien los procesos históricos de Venezuela,
en especial los dos últimos, que fueron donde hubo Asamblea Nacional Constituyente. En el año 1947 hubo una Asamblea Nacional Constituyente presidida por Andrés Eloy Blanco, el presidente era Rómulo Betancourt, pero Andrés Eloy Blanco no venía a discutirle además el poder a Betancourt. En el caso, en el año 99, aquí hubo una constituyente donde el jefe político era Hugo Chávez y el presidente de la constituyente era Luis Miquilena. No iba a venir a discutirle el poder al presidente de la República. Pero ahorita puede correr ese peligro. Este peligro, cuando tienes al presidente en una situación de tanto riesgo, el presidente de la constituyente le va a venir a discutir también, y eso lo que va a generar es una situación de mucho más anarquía, de mucho más caos y mucho más desorden para el país. Y uno más que es la MUD y un nuevo presidente que es la calle. Créeme que en cualquier momento amanecemos en democracia. Amén, así sea, Antonio. Bueno, muchas gracias, Antonio Carri, presidente de la Casa Uslar. Se me acabó el tiempo volando, así que muchas gracias. Despido el programa, les recuerdo se les quiere aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Hasta luego. Que mientras siga no podré olvidar sus cerros. Seguros La Vitalicia.